Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta tarde hermosa. Que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Que el Eterno bendiga sus vidas, sus casas, sus hogares. Que en este hermoso día la bendición del Padre sea derramada sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus casas. Estamos en su devocional Háblame Señor, que es un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Y aquí estamos otra vez, después de 15 días casi de no salir al aire por problemas de salud, pero aquí estamos con la bendición del Señor, tratando de hacer la obra del Señor y seguir adelante en lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que el Eterno les bendiga, les guarde, les ayude, les prospere grandemente en este
la notificación que yo la acepto, y en la página de la iglesia aparecemos como Iglesia Cristiana Espada Cortante. Nos da like, nos deja su comentario, comparte, deje su comentario para que así más personas puedan llegar a la página, puedan conocer más de Cristo, puedan saber más de Cristo. Así que le agradecemos que usted haga parte de la página principal, que es mi nombre, José Yepes Charri, y también en la página de la iglesia, Iglesia Cristiana Espada Cortante. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que se llama ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Ahí te van a hacer unas letras negras o unas letras rojitas que dicen suscribir. Tú solamente le das clic ahí y al lado hay una campanita, hunde la campanita y ahí sale todas, algunas específicas, le colocas todas, para que cada vez que montemos un video a ti te llegue una notificación. Iglesia Cristiana Espada Cortante acaba de subir un video. Esta prédica que tú estás viendo en Facebook, yo la subo ahora ya, y así usted nos puede seguir por ahí. También le da me gusta para que YouTube nos recomiende más personas cristianas que puedan ver el canal y así poder llegar a más personas y el evangelio sea conocido. Gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Jacqueline Fruto, dice buenas tardes, pastor, muchas bendiciones, extrañándoles, bendiciones, Dios te guarde, extrañándoles, orando por la vida del señor Lisandro, que todo siga perfecto como Dios lo ha decidido, que el Señor los guarde, los bendiga. Estamos en semana de ayuno, mañana hay ayuno, el viernes hay ayuno, el domingo escuela dominical, así que están cordialmente invitados. Un abrazo y gracias por hacer parte de familia ICESI. Así que, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no descendió de la cruz? Y el texto que vamos a leer está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 31 y el versículo 32. Y ahí comenzamos a desarrollar esta palabra. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificándolo con él le injuriaban. Estos textos hablan en el momento que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y los que estaban ahí le decían, a otro salvó, a sí mismo no pudo salvarse. Era una burla, era una situación difícil para él. Él no quiso bajarse de la cruz. Y ahí dice el versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El ser humano siempre necesita ver para creer, pero qué bueno que nosotros tenemos la fe y por la fe podemos creer y saber que no necesitamos verlo descender de una cruz. Sabemos que él vino, sabemos que él murió, sabemos que él resucitó, sabemos que él pagó en la cruz del Calvario un precio por nuestras vidas, sabemos que somos salvos, sabemos que hay una eternidad para nosotros, sabemos que hay una condenación para aquel que muere sin Cristo, y para nosotros los que hemos aceptado y hemos dicho, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, y ahí comienzo a dar testimonio de cambio, de que verdaderamente Cristo, porque de nada me sirve hacer una oración aceptando a Cristo como mi Salvador y mi vida sigue siendo lo mismo que es, una vida de conflictos, de pleitos, de disensiones, pero qué bueno que estamos ahí. Así que en este tiempo, en esta semana, se recuerda el acto de amor más grande de toda la historia, de toda la humanidad. Un acto de amor manifestado en un sacrificio, en una muerte cruel y dolorosa. Hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy recordamos que el Padre Celestial entregó a muerte a su Hijo para que nosotros los seres humanos pecadores pudiéramos tener vida eterna. Hay gente que dice que te ama y no es capaz de manifestar con sus actos o sus acciones que te ama. Nuestro Dios nos dijo te amo y entregó lo único que tenía, la vida de su Hijo Jesucristo, para morir de la manera que murió, para darnos vida eterna a nosotros. La palabra de Dios nos narra todo el dolor que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar antes y después de ser crucificado. Se nos dice que él fue azotado, golpeado con varas, que le pegaron puñetazos en su rostro, que le pusieron una corona de espinas clavada en su cabeza, que fue obligado a cargar la cruz para luego ser clavado en ella con sus manos y sus pies. Igualmente, la ciencia médica ratifica
que lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario fue algo terrible e insoportable.
Dios por la humanidad. Porque no había nadie más, ¿se está entendiendo? Por eso lo soportó, por eso no se bajó de esa cruz, por eso aguantó todo el dolor, porque no había nadie más calificado que pudiera cumplir con ese propósito de salvación y redención de nuestro Dios para con la humanidad. No había nadie sobre la tierra capacitado para morir en la cruz como el propósito de esa salvación que nuestro Dios le otorgó a la humanidad. Por eso no se bajó de la cruz, por eso soportó el dolor por ti, para mí. Tú que estás ahí llorando, tú que estás pasando un momento difícil, si de pronto llegaste a la transmisión y no sabes qué hacer con tu vida y has pensado quitarte la vida y has pensado acabar con tu vida, no lo hagas. Dios pagó por ti, pagó por mí, soportó el dolor, soportó la aflicción, soportó los latigazos, soportó la cruz, soportó la corona, soportó el vinagre, soportó las lanzas, soportó el ser flagelado, soportó el que le partieran el tabique, soportó el que le arrancaran la barba. Él soportó todo porque era la única persona que estaba capacitada para cumplir el propósito de morir para nosotros ser salvos, el regalo más hermoso que Dios ha entregado a la humanidad, para que Jesucristo muriera en esa cruz como propósito de salvación. Por eso ahí el primer punto dice, ¿por qué lo soportó? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Porque no había nadie que hoy nosotros lo único, los seres humanos que hemos hecho es pecar, ofenderle, degradarle, porque no había nadie más que pudiera cumplir con el propósito de salvación y redención de nuestro Dios para con la humanidad. Dios un día decidió que su hijo muriera
del pecado es muerte. Pero cuando estamos en pecado está hablando de muerte espiritual, no muerte física, porque la gente está caminando para allá y para acá, camina, pero físicamente está muerto porque no tiene, físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto porque no hay relación con Dios. Vive una vida de droga, de alcohol, de muerte, infidelidad, de robo, de sicariato, de mentira, pero tú lo ves reír, sonreír, pero cuando está durmiendo solo en el cuarto, su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque físicamente está vivo, pero espiritualmente no tiene una vida relacionada con Dios. Y si esa persona llega a morir en esa condición, llámese mi mamá, llámese mi papá, llámese mi hermano, llámese mi tío, llámese mi hijo, llámese el ser más querido que yo tenga, si muere sin Cristo, de nada le sirve, porque para morirse hay que aceptar a Cristo para que cuando abramos nuestros ojos lo abramos en la eternidad. Entonces porque la paga del pecado es muerte. El que vive en pecado, el que vive en desobediencia, el que vive una vida que no le agrada a Dios, esa persona cuando muera va al infierno, pero esa deuda fue pagada por Cristo para que ningún ser humano vaya a un lugar de condenación. Por eso era el único que tenía que morir y estaba capacitado para morir en la cruz del Calvario por mis pecados, para que esa deuda fuera pagada. Bendita sea la gloria del Señor. Así que Él pagó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es clara. La paga del pecado es muerte. Eso significa que el pecador, aquel que vive una vida sin Dios, debe morir por causa de su pecado. Y eso significa la muerte física. Eso no significa la muerte física, sino la muerte eterna, separados de Dios por toda la eternidad. Desde el inicio de la humanidad, nuestro Dios dejó eso claramente establecido en Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17. Yo se lo leo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podráis comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiera ciertamente morirá. Ya se lo expliqué. Ese ciertamente morirá no era físicamente, era una separación de Dios con el hombre.
el huerto, porque además del árbol de la ciencia del bien y el mal, que fue que ellos comieron, en el huerto también había otro árbol y era el árbol de la vida. O sea, imagínense que el que se comiera ese árbol nunca iba a morir. Entonces, como ya el hombre sabía el bien y el mal, para que no comieran del otro árbol que estaba ahí, que era el árbol de la vida. O sea que si comían ese árbol, el ser humano nunca iba a morir. Entonces él tomó un ángel, sacó a Adán y sacó a Eva del huerto y los puso allá para que labraran la tierra, para que la trabajaran, para que la cultivaran. Gloria al Señor, porque ya se acabaron los beneficios. Entonces Cristo pagó en la cruz por el pecado de todos nosotros. Por eso no descendió, mi amado amigo, por eso no bajó de la cruz. No sigas jugando, dale una oportunidad a Cristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Por qué tú decides seguir? Por eso dice el versículo que acabamos de leer ahora. Diles, vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío. O sea, no quiere la muerte del hombre, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Cuando habla del impío, habla de aquel que conoce la palabra y se apartó, aquellos que no tienen conocimiento de la palabra. Dice, volveos. O sea, es una invitación de Dios esta tarde, de vuestros malos caminos. Y hay una pregunta al final que dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué? Si no hay necesidad, Él pagó en la cruz del Calvario. Y es triste porque el ser humano no cree, el ser humano no quiere creer a los evangélicos, no quiere creer la palabra del Señor. Y el ser humano ha creído el cuento que la gente dice que la vida se acaba para el que muere. Ya ese se murió, ya se le acaba la vida. No, bíblicamente había un hombre llamado Lázaro y había un hombre que era rico, que en la vida tuvo bienes y en Lázaro en la vida tuvo males. Y dice que un día murió el rico y un día murió Lázaro. Y cuando murió, Lázaro estaba en el seno de Abraham.